Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Julián Sánchez. Hoy voy a estar acompañándolos con una capacitación acerca de los hábitos y de la importancia de los hábitos. Quiero empezar por manifestarles la inmensa alegría que tengo de poder estar aquí en esta noche compartiendo con todos ustedes un poco de lo que se ha ido aprendiendo a través del tiempo y a través de este maravilloso negocio que tiene estas ventajas de permitirnos a nosotros no solo construir ingresos y generar ingresos, sino que también nos permite formarnos como personas, volvernos y convertirnos en mejores seres humanos, trabajar mucho en el ser. Quizás una de las funciones que más se descuida cuando se está en otros ámbitos o cuando se está trabajando como empresario tradicional o de pronto como empleado, simplemente no se te exige tanto que desarrolles tu ser. Y yo creo que esto es una de las ventajas que tiene estos negocios de redes de mercadeo, que siempre saca lo mejor de ti y siempre te lleva y de cierta manera también, ¿por qué no decirlo? Te presiona a que crezcas, crezcas, crezcas como persona. Y en realidad ese es uno de los grandes tesoros que tiene este negocio y en especial esta empresa maravillosa que se llama Rackballs. Pues un saludo para todos y quiero también manifestarles mi agradecimiento. Yo sé que hoy es domingo, yo sé que son las 8:30 de la noche y están aquí conectados y me han dado el permiso de transmitirles una información y espero ser muy respetuoso con esa información que les voy a estar brindando en la noche de hoy. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Buenas noches a todos y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Este precisamente fue el tema que me tocó compartir con las personas que estuvieron en el cuarto encuentro de la familia Ragbals. Tuve el gran honor de ser escogido entre 8 líderes de diferentes ciudades que estuvimos hablando acerca de la conexión, porque precisamente el tema central del cuarto encuentro era la conexión. Y me sentí muy honrado porque tuve la oportunidad de compartir tarima con amigos a los cuales admiro mucho y estimo mucho. Y me tocó hablar de la conexión con los hábitos productivos. Vea, yo les digo una cosa y es una invitación que les hago a todos los. Yo sé que me están escuchando personas que son líderes. Todos los que me están escuchando acá son líderes. Tienen la madera, tienen el potencial para ser líderes. De pronto es que no se han atrevido todavía a salir y como a desarrollar ese rol. Algunos, otros yo sé que sí lo están haciendo, pero los quiero invitar el día de hoy a que ustedes asuman ese rol de líder y empiecen a preparar temas para sus equipos de trabajo. Mire, yo he crecido muchísimo como persona gracias a tener que y a comprometerme con dar temas. Porque cuando uno simplemente recibe una capacitación como la que van a hacer ustedes el día de hoy, pues sí, uno aprende, pero aprende de una manera superficial y aprende a través de la visión. Hoy vamos a hablar de hábitos, entonces a partir de lo que yo veo de hábitos voy a transmitirle una información, de la cual ustedes van a retener un porcentaje. Pero cuando ustedes se comprometen a preparar capacitaciones para sus equipos, ustedes tienen que profundizar mucho en el tema. Yo doy gracias a Dios porque me tocó hablar sobre los hábitos. ¿Y por qué digo esto? Porque de todo corazón yo era una de las personas que le tenía un poquito de pereza hablar de los hábitos, lo veía como esos temas, como que uno sí escucha que son importantes, forme buenos hábitos, sea disciplinado, y todo este tipo de cosas suenan como a sermón, como un poquito a cantaleta. Y a pesar de que uno en todos los libros que lee llegaba y se encontraba que era importante desarrollar buenos hábitos o hábitos productivos, simplemente es como cuando la mamá le está diciendo cosas que son importantes y uno es como, sí, ya sé,
pero postergaba y postergaba el hecho de hacerme responsable con mis hábitos, ¿sí? Y gracias a Dios me tocó dar este tema porque me apasioné con él, me apasioné con el tema de los hábitos. ¿Por qué me apasioné con el tema de los hábitos? Bueno, primero que todo partamos de definir qué es un hábito. Un hábito es un comportamiento que se repite regularmente y que se desarrolla sin que la persona tenga que razonar o meditar sobre él. Mire, y eso fue una de las cosas que de una me empezó a llamar la atención. El hábito es un comportamiento que al repetirlo, al hacerlo frecuentemente, el cerebro ya lo pone a funcionar después de cierto tiempo, después de que se establece como hábito, lo pone a funcionar de manera automática. Pero lo que más me llamó la atención es que más del 45% de las actividades diarias son hábitos. Y estos son los encargados de definir el estilo de vida que usted tiene hoy. Y están construyendo la vida que tendrá en el futuro. Cuando yo vi eso, definitivamente yo llegué a una conclusión y es que estaba siendo un irresponsable con mi vida al sacarle el cuerpo al tema de los hábitos. Hombre, si se encargan de casi de la mitad de todas las actividades que son las que me llevan a mí a los resultados. Cuando yo vi esto dije, bueno, hasta aquí seguimos postergando el tema de los hábitos, lo seguimos aplazando y vamos a cogerlo en serio. Y entonces empiezan a pasar por mi cabeza un poco de preguntas. Yo no sé si alguna vez te has preguntado cosas como si te has establecido una meta de formarte un nuevo hábito únicamente para encontrarte no haciéndolo después. A mí me ha pasado mucho, de verdad, que digo, voy a crear este nuevo hábito y no llego a construirlo. Otra pregunta que empieza a surgir en mi mente es, ¿por qué es tan difícil formar buenos hábitos? ¿Por qué nos cuesta tanto ser conscientes y consistentes, sobre todo con el cambio? ¿Cómo es que podemos tener toda la intención de convertirnos en mejores personas, pero luego ver cómo hay muy poco progreso en ese convertirnos en mejores personas? Y yo sé que todos los que estamos aquí escuchando quieren convertirse en mejores personas. ¿Cómo podemos tener la intención de convertirnos en esas personas y cómo no nos hacemos responsables para hacerlo? Entonces, empiezan a aparecer una cantidad de cosas y lo que yo les quiero transmitir en estos 45 minutos es simplemente cómo empecé a estudiar el hábito como tal, cómo se formaba en el cerebro, qué lo regulaba, de qué manera podíamos crearlos, porque de nada me gano yo con recibir como o darles una información como la que siempre me dieron a mí de hábitos. Bueno, es importante tener buenos hábitos y los buenos hábitos es este y este. Lea información que le enriquezca. Escuche, no estoy diciendo que eso sea malo, en realidad esos son los hábitos que hay que crear. Pero yo me quise ir más al fondo y empezar a mirar cómo es que funcionaba mi cerebro. ¿Sí? Y lo primero que me encontré fue que yo tenía muchos mitos y muchos paradigmas acerca del hábito. A mí siempre me habían vendido la idea de que si usted hacía repetitivamente 21 días una actividad se convertía en un hábito. Eso lo había leído inclusive en libros y me lo habían dicho en muchos seminarios que había ido. Pero cuando ya me voy a ver que hay un estudio hecho por investigadores y psicólogos de la Universidad de College en Londres, que indagó y encontró que un nuevo hábito se forma el promedio para formar un nuevo hábito es de 66 días. Eso fue como la media que les dio, 66 días. Y para hacer este estudio estuvieron trabajando con más de 1000 personas. Y empiezo yo a ver que es que no es tan sencillo crear el hábito. Por eso es que muchas veces no llegamos al hábito. No es tan sencillo como 21 días. Es más de 2 meses haciendo una acción repetida para que se cree esta nueva actividad y se monte de manera automática en el cerebro. Pero si estas son las actividades, y ojo que la importancia que yo encontré, yo dije, si estas actividades son las que manejan y las responsables de mi futuro y el futuro de mi familia, pues vamos a empezar a reemplazar los hábitos que tengo
por hábitos mejores, porque al cerebro le encanta el hábito. Y el cerebro crea hábitos, está diseñado para crear hábitos. Quiere decir que si usted no vigila el hábito que está creando, si usted no es consciente del hábito que está creando, el cerebro crea el hábito, que cualquier tipo de hábito, sea bueno o sea malo, porque el cerebro fue diseñado para crear hábito, pero él no define, usted es el que tiene que definir cuál hábito es el que ese cerebro va a formar. Si uno bueno, si uno que lo lleve hacia donde usted quiere dirigirse o uno que lo tenga en el lugar donde ha estado durante mucho tiempo. Porque cuando empezamos a ver esto ya más profundo, empezamos a darnos cuenta de que la vida que usted está teniendo, ya sea y los resultados que tiene, tanto económicos como familiares, espirituales, de salud, todo este tipo de cosas, ¿sí? Lo que tiene hoy en día, si usted no está de acuerdo o no está muy conforme con lo que tiene y piensa como yo que puede obtener, porque no solamente es ser desagradecido, yo estoy muy agradecido con lo que tengo en este momento, pero sé que puedo convertirme en una mejor persona. Entonces, ¿cómo lo logro? Vigilando mis hábitos y montando en un sistema de piloto automático en mi cerebro todos lo que son hábitos productivos, hábitos buenos, hábitos que me lleven hacia el estilo de vida que yo quiero empezar a tener. Y lo primero que me encuentro es que hay dos partes primordiales en la creación del hábito en el cerebro. El primero es el córtex prefrontal, ¿sí? Es aquí donde se crean todos los hábitos, porque aquí, ojo, aquí es donde se crean, porque aquí es donde decidimos qué pensamientos tener, aquí es donde hacemos planes, aquí es donde resolvemos problemas y por lo tanto es donde decidimos también nuestras acciones. En este córtex prefrontal, que también lo llaman muchas veces lóbulo prefrontal, es donde nosotros tomamos acciones de manera consciente, consciente. Y mire, nuestro cerebro, si usted lo ve, nuestro cerebro es como una cebollita, sí, como una cebolla, pero una cebolla de huevo. Y yo no sé si ustedes han visto que las cebollas de huevo tienen capas y que parte como de un corazoncito en todo el centro y que de ahí empieza a desplegarse capas hacia la parte más superior o hacia la cáscara, ¿sí? El cerebro funciona también así con unas capas. Y entre más afuera o más exterior sean las capas, más evolucionada la parte del cerebro. Y mientras más se vaya como llegando las capas hacia el centro, hacia el núcleo, es donde se encuentra ya lo que llamamos el cerebro reptil o el cerebro más primitivo que de nosotros, la parte del cerebro más primitivo, la parte de nosotros que no acciona, sino que reacciona. Por eso se dice que cuando una persona es muy reactiva, es una persona que reacciona agresivamente, no le puede decir nada porque de inmediatamente estalla y sale a atacar, sale como a defenderse, es una persona muy reptilítica. ¿Por qué? Porque trabaja a partir de su cerebro más primitivo o su cerebro más reptil. ¿Sí? Entre más sea la parte del cerebro que es pegada a la médula espinal o la parte más central, es la parte menos evolucionada del cerebro, la parte más antigua. Entonces, con base a eso, vamos a ver que hay otra parte que es primordial en la formación del hábito y es el ganglio basal. Este ganglio basal es donde es como una especie como de frijolito, ¿sí? Que está ubicado en toda la parte del centro, es una de las partes más antiguas del cerebro, que se encarga de toda la parte que no es voluntaria, que como el movimiento involuntario, ¿sí? Y en ese ganglio basal es donde se almacena el hábito. Es como el disco duro de tu cerebro. Entonces les explico esto de manera más sencilla. Cuando una acción es nueva, cuando estamos apenas creando un hábito, cuando tenemos que pensar en hacer y hacer un esfuerzo porque estamos pensando en hacer alguna decisión, cuando depende todavía de nuestra fuerza de voluntad hacer algo, ¿sí?
cuando estamos pensando en hacer esa acción, no se hace de manera repetitiva, ¿sí? Entonces lo estamos haciendo desde el córtex prefrontal. Pero mire qué maravilloso el cerebro, y Dios definitivamente nos ha entregado nuestro, nuestro principal o nuestra principal herramienta aquí en esta parte que es el cerebro. Y cuando ya eso se va volviendo repetitivo, la acción, él dice, esto es algo repetitivo. Entonces, de cierta manera, no pongamos a que la persona piense tanto, gaste tanta energía ahí pensando, sino que hagamos que esta persona realice esa acción de manera automática e inmediatamente manda esa acción al ganglio basal y ahí se almacena para que se siga haciendo repetitivamente. Y esto hace que usted no gaste mucho energía cerebral, no piense mucho, digamos, en amarrarse un zapato y pueda dedicar más bien para que piense en nuevas estrategias para su negocio en Ragbats. ¿Sí? Mire qué tan importante es esto del cerebro. Entonces, acá vamos viendo cómo funciona, cómo el hábito y cómo se va formando en el cerebro. Y hay otras partes que nos han hablado mucho y ahora está muy fuerte, que es la parte del neuro. Hoy en día la gente se ha empezado, después de descubrir el potencial tan grande que hay en el cerebro, han empezado a aparecer las neurociencias. Ya todo es neurocoaching, neuroventas, ¿sí? Mejor dicho, hay neuro todo. Y esto ha empezado a pasar porque precisamente empezamos a ver que nosotros en nuestro cerebro tenemos millones y millones y millones y millones de neuronas y que estas neuronas se conectan entre sí. Y acá, cuando estamos hablando de las neuronas, surge un fenómeno bien interesante con la parte de cómo se conectan las neuronas y cómo se comportan de una manera diferente a través de que una acción se convierte en un hábito. Mire, cuando desarrollamos hábitos, creamos eso se llama vías neuronales, que es como, ustedes lo que están viendo ahí, la parte como gruesita o redondita son las neuronas. Las vías neuronales son como se conecta una neurona con la otra, ¿sí? Son como unos caminos que se van formando cada vez que aprendemos algo nuevo o pensamos en algo nuevo. Cada vez que creamos algo nuevo, pensamos en algo nuevo, una neurona se conecta con otra a través de una de las vías que estamos viendo ahí. Pero inicialmente son delgadas. Cuando utilizamos poco una actividad o pensamos algo, en algo muy poco, esas vías neuronales se quedan así, se quedan delgadas. Pero estos funcionan como los músculos, que entre más se funciona, más se utilizan, perdón, más se fortalecen y más se van ampliando. De tal manera que cuando un pensamiento es repetido o una acción es repetida, se va volviendo como una autopista, ¿sí? Y se van ampliando estas vías neuronales, ¿sí? Y se van volviendo como unas autopistas por las cuales ya empiezan nuestros pensamientos e intenciones a transitar de una manera automática, en piloto automático. Y de esa manera se ha creado un nuevo hábito en el cerebro. Entonces, permítanme un segundo acá. Entonces, vamos a ver, ya a meternos más de lleno en cómo, si ya entendimos la importancia de los hábitos, si ya entendimos cómo funciona el cerebro con respecto a los hábitos, vamos a empezar a mirar cómo entonces es que se va formando el hábito. Y para eso vamos a hablar de las 3 Rs. Que las 3 Rs o la regla de las 3 Rs es lo que se ha denominado la formación psicológica de los hábitos. ¿Qué es esto de las 3 Rs? Es recordatorio, rutina y recompensa. Recordatorio, rutina y recompensa. Dicen los científicos, los psicólogos que se han dedicado a estudiar los hábitos,
que a través de estas tres sencillas cosas, recordatorio, rutina y recompensa, es como se crean los hábitos, ¿sí? De hecho, ahorita les voy a hablar y estamos viendo acá lo que se le denomina una curva de aprendizaje. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso de recordatorio, rutina y recompensa? Dicen que cuando existe un hábito, siempre aparecen estas tres cosas. Se los voy a poner, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes llegan a la casa siempre, ¿sí? Y llegan y lo primero que hacen es que descargan las cosas, se sientan a comer y después el hábito es ver televisión. ¿Listo? Vamos a suponer que ese es el hábito. Ojo con esto que les estoy hablando acá, porque los psicólogos con esto inclusive es porque como hay buenos hábitos, también hay malos hábitos, ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Pero, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de adicción han desarrollado un mal hábito, a fumar, a beber y a otras cosas pues como que pueden crear como vicios y malos hábitos o que han creado una adicción. Pero entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Sí? Mire cómo funciona para que ustedes se les haga mucho más fácil reemplazar esos malos hábitos por buenos hábitos. Resulta que entonces, como les decía, ustedes llegan a la casa, llegan, descargan todo, comen y ahí mismo a ver televisión. Pero ustedes tienen la intención de reemplazar ese hábito por, en vez de ponerse a ver una novela en la noche, empezar a leer un libro. Y ojo, porque eh, ahí es donde va a aparecer como la lucha. Lo primero que aparece ahí va a ser el recordatorio. Cuando usted llega a la casa, inmediatamente aparece ese recordatorio. El recordatorio es ese estímulo que va a iniciar el comportamiento, es la señal. Es decir, cuando usted llega a la casa, inmediatamente pone como su maletín o algo, lo descarga y se sienta a comer, ahí mismo suena la alarmita en su cerebro y dice recordatorio, vamos a ver televisión. Mire, ahí aparece el recordatorio, ¿sí? Después aparece la rutina, que la acción ejecutada. ¿Cuál va a ser? Ver televisión. Y después aparece la recompensa, que va a ser el beneficio que obtienes luego de realizar esa acción. Pues resulta que si usted quiere cambiar, ¿y por qué se le ha hecho difícil? Porque usted no entendía cómo funcionaba el hábito. Si usted quiere cambiar ese hábito por leer, lo primero que va a hacer es entender esto y va a saber que cuando usted llega a su casa, descarga sus cosas, empieza a comer, va a aparecer el recordatorio. Ahí los especialistas dicen que hay que dejar el mismo recordatorio y tratar de dejar la misma recompensa. Y que lo único que se cambia, mire que es como un sanduchito, lo único que se cambia es el jamón. Lo que ustedes van a cambiar es la rutina, o sea, la acción ejecutada. Entonces dicen, señal, inmediatamente se genera el deseo de hacer algo, que era ver televisión. Ustedes ahí van a coger un libro. Lo que acaban de hacer es cambiar la rutina, la acción ejecutada. Cogen el libro y si la recompensa, digamos, era desconectarse un poquito del trabajo, todo ese tipo de cosas, ustedes van a poder empezar y de manera intencional, de manera, o sea, siendo conscientes, de manera consciente, van a empezar a repetir inclusive, uy, qué delicia estar leyendo este libro. Suena como bobo el ejercicio, pero con esto han salido de la drogadicción miles de personas. Y con esto, si han salido las personas de comportamientos tan obsesivos, sí, tan demandantes, no vamos a ser capaces nosotros de simplemente reemplazar actividades que no son productivas por productivas. ¿Sí? Entonces, identifique muy bien cuál es la recompensa. Usted tiene que identificar muy bien cuál es la recompensa para tratar de decirle a su cerebro, y recuerda que su cerebro obedece a todo lo que usted le está diciendo, el cerebro no reconoce entre la realidad y la ficción. Hay un ejemplo muy claro
en neurolingüística de repetir estoy chupando limón y inmediatamente empiezas a salivar. Si tú identificas cuál es la recompensa, por qué es que hacías eso, ¿sí? ¿Por qué es que hacías esa acción o ese mal hábito y lo conviertes como en la misma recompensa, cuando ya lo reemplazas por el buen hábito, vas a estar encaminado a poner o a poner en tu vida los hábitos correctos. Ahora, la curva de aprendizaje es muy sencilla, ¿sí? Simplemente tenemos una primera línea, que es el número de veces que se repite la misma acción, y otra que es el tiempo. Y lo que te quiere decir eso es que la curva de aprendizaje, mire cómo está como en una pendiente muy inclinada cuando tú estás empezando a hacer una actividad. Pero en la medida que vayas repitiendo el número de veces y vaya pasando el tiempo, miren cómo el esfuerzo de la curva del aprendizaje va bajando de tal manera que quede como en un llanito, que quede en un plano, ¿sí? Porque se ha montado este nuevo proceso bajo un sistema automático o bajo un funcionamiento automático. Y esto es muy importante lo que les estoy diciendo por dos sencillas razones, ¿sí? Si tú, si tú aprendes a montar hábitos, y esto es lo que más me gustó de esto, si usted crea un nuevo hábito y un buen hábito, usted ya no se tiene que estar preocupando, no va a tener que hacer esfuerzo porque lo hace su cerebro de manera inconsciente, pero además no vas a necesitar de la fuerza de voluntad, ¿sí? Porque es el cerebro el que ya se encarga de hacerlo. Ok, entonces, ¿cuáles son esos beneficios de crear buenos hábitos? Primero, tu cerebro funciona de manera más eficiente y liberas tu córtex prefrontal para realizar actividades más productivas, eso se los expliqué yo ahora, ¿sí? Para que puedas dedicarte a ser más estratégico en tu negocio, a pensar en nuevas maneras de crecer acá en Ragbals. Pero lo otro es que empieza a realizar acciones que te llevan a alcanzar el éxito sin necesidad, el éxito de forma automática, sin necesidad de motivación. Y eso es la otra cosa, no te tienes que estar motivando, porque ya el cerebro lo hace. Yo ya no me tengo que estar motivando, digamos, para leer. Hace mucho tiempo desconecté el televisor. ¿Para qué? Precisamente, es más, en mi casa no hay antena de televisión. El televisor está conectado a un DVD para ver películas con mi esposa y yo escojo qué información le doy a mi cerebro. Entonces, a mí, como se me había dificultado tener el hábito, pues simplemente me desconecté y listo. Entonces, ya sé que llego y llego a hacer cosas que me aportan a mí, no sentarme a ver novelas, ni realities y muchas cosas que no me aportan. Ok. Ahora, ya para terminar, 6 pasos para crear los hábitos. Aquí esto es lo más importante. Lo primero es empezar poco a poco. Y dicen los especialistas que esto es lo más importante, porque muchas de las personas creen que deben cambiarlo todo de la noche a la mañana. Y ese es uno de los principales errores. Todos los especialistas, todos los libros que usted se lea de hábitos, hablan de ese error fatal que cometen las personas. Yo no sé si usted ha sido de las personas, o por lo menos ha escuchado o visto personas que se hacen una cantidad de promesas el 31 de diciembre. Dicen, no, este año hago ejercicio, este año hago dieta, este año voy a ahorrar, este año cambio el carro, este año sí voy a ser mayorista, ¿sí? Pero resulta que empiezan a tratar de cambiarlo todo a la vez, pero, ¿se acuerdan las preguntas que nos hacíamos al principio? Terminan encontrándose con que se acaba el año y no hubo cambios significativos, ¿sí? Y esto sucede por algo que los científicos han encontrado y es que las personas tienden a confundir las metas con los hábitos. Si las personas se dejaran de enfocar en metas tan altas, y no quiero decir que está mal, no me malinterpreten, sino que no estuvieran pensando como en metas tan amplias, tan grandes y cambiarlo todo a la vez, sino que empezara por cambiar pequeños comportamientos de su rutina diaria, las personas llegarían mucho más fácil a esas metas grandes.
No me malinterpreten, porque yo sé que todos tenemos sueños y esperanzas y metas. Pues si no las tuviéramos, no estaríamos hoy aquí capacitándonos un domingo por la noche. Y es agradable de cierta manera saber qué es lo que uno quiere y tener esas metas, porque eso te da una sensación de decisión y de propósito. Pero sin embargo, hay una forma en la que tus esperanzas y sueños te sabotean e impides que seas mejor. Porque muy a menudo dejamos que nuestra motivación y deseos nos lleven a intentar a resolver todos nuestros problemas de una sola vez, en vez de empezar poco a poco, como les decía ahorita, con una nueva rutina. Pero la verdad es que los sueños que tienes y todas esas metas son muy distintas a esas actividades diarias que son las que te van a llevar a conseguirlo, ¿sí? Por eso yo hoy les quiero decir, esto para mí lo más importante es eso de que empieces poco a poco, ¿sí? Si de verdad quieres hacer un cambio significativo, tienes que empezar en pequeño. No tendría más sentido que si quisiéramos nuevos hábitos, la mejor forma de comenzar sería hacer pequeños cambios que nuestro cerebro, ya que vimos cómo funciona el cerebro, que nuestro cerebro pudiera aprender rápidamente y repetir de manera automática, 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 para que se empiece a crear una nueva vida. Un consejo que les doy yo, que fue lo que he sacado y he rescatado más valioso de todo lo que me puse a estudiar ya cuando me emocioné con todo esto de los hábitos. Mire, enfóquese en el estilo de vida y no en el cambio de vida. Si usted se enfoca en el estilo de vida, la vida suya va a cambiar, pero por añadidura. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Que muchas personas dicen, no, es que yo quiero perder 20 kilos, pero eso es un cambio de vida. Esa persona más bien debería empezar por cambiar por un estilo de vida más saludable. ¿Qué tal beber 10 vasos de agua diarios y caminar una hora diaria? En vez de enfocarse y decir, no, es que voy a bajar 20 kilos y ahí es donde llega y empieza el tiempo y se derriba la meta solamente para sentir la frustración de que no llegó allá. Otras personas dicen, no, es que yo me voy a, ahora está muy de moda porque hace poco hubo una maratón aquí en Medellín. Maratón, habíamos tenido toda la vida media maratón y por primera vez se corrió la maratón. Una cantidad de personas, yo admiro mucho a la gente por su disciplina y toda una cantidad de personas corriendo la maratón. Y muchas personas no llegaron a la meta porque querían tener era un cambio de vida. Le apostaron, dijeron, no, es que yo quiero correr la maratón, pero debieron, primero que todo, empezar a tener un estilo de vida en el cual por lo menos durante 3 veces a la semana salieran a correr para poder llegar a la meta. Es que eran como 40 y pico de kilómetros. Muchas personas la escucha a uno diciendo, no, voy a escribir un libro. Yo he estudiado mucho, yo quiero aportar, voy a escribir un libro. Eso es un cambio de vida. Porque muchas veces pasan los años, pasan los años, pasan los años y no lo tenemos. Porque deberíamos empezar diciendo más bien, no, todos los días voy a escribir un capítulo. O no tengo tanto tiempo, entonces voy a escribir una hoja, por lo menos. Pero lo voy a poner dentro de mi estilo de vida. Eso va dentro de mi estilo de vida. Una mejor todavía. Ya han pasado 15 días, lo que hace que salió el plan veloz de multiplicación. Y muchas personas todavía diciéndome, no, es que yo voy por los 30 millones de pesos, es que yo quiero vivir. Yo sé que esos 30 millones va a ser un cambio de vida. Pero cuando les preguntaba, y eso los decía el sábado, cuando les preguntaba, bueno, ¿y qué han hecho en estos 15 días? No, un poco de cosas. Y yo, ¿y qué cosas? No, es que ya fui, pedí como 4 test drive
para salir a conducir los carros, ya tengo definido cuál es el carro que quiero. Ya fui y busqué casas y ya sé en qué lugar voy a vivir, inclusive cuánto me cuesta. Eso está bien que lo haga, pero no deberías de empezar por hacer tu compra trimestral y estar presentando el negocio como loco. Mejor dicho, todos los días 4, 5, 6 citas con gente muy bien calificada para que sean tus 5 personas con las que te vas a ir. Porque yo te aseguro que si tú haces eso, esos 30 millones de pesos van a ser el resultado. Ese va a ser el cambio de vida. Ahora, segundo punto, fuera de excusas. Defina un plan donde se está midiendo. A mí me encanta eso de don Carlos Mario. Don Carlos Mario, todo lo que hace, inmediatamente pone un sistema que le permite evaluarlo. Si lo está viendo, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, ¿sí? Fuera excusas, defina un plan y mídase. Cree recordatorios y avisos. Mire, como estas actividades que vamos a empezar a hacer, estas actividades no van a estar en el inconsciente, no van a aparecer así, ay, ¿verdad que yo tengo que hacer eso? Utilice las herramientas que usted tiene, si tiene agenda, utilícela, si tiene alarma en el celular, utilícela, si tiene agenda con alarma en el celular, mucho mejor. Diga, ¿verdad que tengo que leer? ¿Verdad que tengo que hacer esto? ¿Verdad que tengo que hacer 10 llamadas para invitar personas? ¿Verdad que tengo que...? Y empiece a poner esos hábitos que quiere empezar a poner en su vida. Crea rituales. Y esto no lo tomen como muy esotérico, no, no les quiero decir eso. Yo tengo un ritual claro. Cuando me voy a sentar a crear, todas las mañanas dedico una hora a crear estrategia para mirar de qué manera le aporto a mi equipo de trabajo. Y yo tengo un ritual muy definido. Primero, me voy y me sirvo una taza de café. Por lo general lo hago siempre en la mañana y empezando la mañana. Me encanta hacer esto en la mañana porque mi mente está despejada. Lo segundo que hago, primero en la mañana, segundo parte del ritual, una taza de café, que me encanta disfrutarme un café en la mañana. Tercera parte del ritual, me pongo la diadema con audífonos y pongo música clásica para que los ruidos externos no me interrumpan. Pues esto lo vengo haciendo durante mucho tiempo, yo diría que mucho más de año y medio. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado con mi cerebro cuando yo inmediatamente me siento en ese escritorio con mi taza de café y esos audífonos con música clásica? Que mi cerebro dice, vamos a crear, Julián, y se dispone para estar supremamente creativo, porque el cerebro se ha condicionado a eso. Y eso es la importancia de crear rituales en estos hábitos. Ojo, controla el progreso, mídete siempre si lo estás haciendo bien, mídete. Y lo otro, celebra tus logros. Cada vez que veas que estás alcanzando algo a través de tus hábitos, celébrelo con un dulce si te gusta el dulce, con unas palabras bonitas. Ponga la canción que más le gusta, la que lo pone a brincar y bailar como loco en la casa. ¿O será que yo soy el único loco que hago eso? Si usted no lo hace, saque el niño que tiene adentro. Esta vida es muy cortica y hay que celebrar. Sí, y hay que celebrar todos esos logros. Ahora, lo último, como dijimos poco a poco, coja todas las áreas de la vida. En este momento estamos haciendo un diplomado con unos amigos que se llama Cómo alcanzar el éxito auténtico. Y para alcanzar el éxito auténtico, usted tiene que ser integral y tiene que crecer en todos los aspectos de su vida. Aquí le pongo algunos de ellos. Usted puede poner inclusive más. Estos son los que yo controlo y trato de mantenerme atento. La parte espiritual, primero que todo. La salud, el amor, la familia, los amigos, el crecimiento personal, la parte de negocios y de estudios, la contribución, las finanzas y por supuesto la recreación. Y empiece a poner hábitos que le aporten a cada una de esas áreas.
Como va a empezar poco a poco, coja solamente una acción. Porque lo rico es que una vez usted crea un hábito y lo monta en piloto automático, puede ir por otro, puede ir por otro. Mire, si ustedes me han entendido lo que hemos hablado durante todo esto, o más bien, si yo me he hecho entender, porque hay veces me emociono mucho y no soy capaz de transmitirles todo lo que les quiero transmitir a través de esto de los hábitos. Si ustedes, si yo me he hecho entender mejor, bien en esto, ustedes se pueden dar cuenta que a través de la creación de hábitos y que no tenemos límites, somos convertir en personas maravillosas, en personas que marquemos la diferencia, ¿sí? Que nos destaquemos del común, pero por lo bueno, por lo maravilloso. Y créame que ese es el tipo de personas que están necesitando este país. Y lo necesita urgente. No es para dentro de 10 años, 20 años. Nosotros tenemos que empezar a ser ejemplo en nuestro país en este preciso momento. Sí, estamos llamados a eso. Se nos han brindado las herramientas para eso. Tenemos un maravilloso negocio que nos permite hacerlo. Entonces, esa es mi invitación. Para las personas que quieran profundizar más acerca de esto de los hábitos, les recomiendo 3 hábitos que me mantuvieron enamorado mientras creaba y aprendía mucho más de esto para compartirle a ustedes esta capacitación. El primero, Hábitos de $1.000.000, de Roger Ringer. Segundo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Mire, yo sé que muchas personas ya se han leído esto, pero si, yo estoy seguro que si se lo vuelven a leer, es más, déjenlo de último, leen primero los otros 2 y después se vuelven a leer este, de Stephen Covey. Si se lo vuelven a leer, van a volver a aprender muchísimo más de lo que lo leyeron la primera vez. El libro es maravilloso. Y el tercero, Hábitos ricos, que son los hábitos diarios de éxito de los individuos ricos, de Tom Corley. Es más, del uno y del tercero ustedes van a encontrar mucha información. Es más amplio, de mucha información de donde Juan Diego Gómez creó su último libro. Si a ustedes les gustó, porque es excelente ese libro de Juan Diego Gómez, si a ustedes les gustó eso, mire, en estos, en el primero y en el tercero, van a encontrar muchísima información más a la que se encuentra en ese libro, porque él sacó muchos extractos de este libro, o por lo menos yo pienso así, o a menos de que pensara muy similar a estas personas. Entonces, eso es todo por hoy. Espero hayamos aprendido. Qué alegría ver a tanta gente conectada a la ciudad de Cali. Les recuerdo que el próximo sábado estaré con ustedes allá. Las personas que no han comprado todavía sus boletas, pues comuníquense con Diana Alderete, con Hugo y con las otras personas que hacen parte del comité para que se hagan ya sus boletas. Me imagino que quedan pocas boletas ya. De verdad que les tengo un tema bien interesante para Cali. Para mí va a ser un placer estar con ustedes de nuevo y es un honor y un orgullo que me hayan escogido para acompañarlos y transmitirles una información que yo considero muy valiosa y que les va a ayudar a transformar los resultados de su negocio. Especialmente los va a confrontar y los va a ayudar a botar ese miedo, despojarse de ese miedo y todas esas ataduras que mantenemos muchas veces y salir a, mejor dicho, a conquistar el mundo con esta nueva estrategia que tenemos en las manos. Porque es maravilloso lo que nos han construido a través de el plan veloz de multiplicación. Y esto hay que convertirlo en bendiciones para nuestros hogares, para nuestros vecinos, para nuestras familias, para nuestros amigos, ¿sí? Inclusive para personas que no conocemos, porque hay cientos, miles de personas allá afuera esperando una oportunidad como la que tenemos en las manos. Entonces, que Dios los bendiga a todos, que estén muy bien y que terminen de descansar para que mañana arranquen con todo y tengan una semana muy, pero muy productiva, utilizando toda esta información y llevándola a la práctica. Yo quería que hoy se llevaran, de lo de hoy se llevaran no tanto información teórica y todo eso, necesitamos es ponerlo en práctica. Cuando se pone en práctica es cuando empieza a brillar la bendición. Entonces, que estén muy bien y que Dios lo bendiga.